hay cuestiones que requieren del acuerdo de los dos principales partidos del país. Financiación autonómica es uno muy importante que afecta de forma clara a los servicios públicos, sanitarios, educativos, de dependencia, de vivienda que prestan las comunidades autónomas. El Partido Popular no quiere abordarlos, probablemente porque en el tema de financiación autonómica tiene graves complejidades a la hora de plantear una postura común con el resto de sus varones. ¿Cómo se puede recuperar la institucionalidad, efectivamente, con un partido que se ha declarado insumiso en el cumplimiento de la Constitución? Yo creo que el Partido Socialista y el Gobierno de Progreso, primero no tenemos que caer en esas provocaciones continuas, ¿no?, que se hacen sobre la legitimidad de los órganos o de los representantes de esos órganos cuando son designados por el Partido Socialista. No ha ocurrido solo con el Consejo General del Poder Judicial, ocurre con el nombramiento de EFE, ocurre con los nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional, ocurre con los nombramientos que se producen en las empresas públicas. El Partido Popular siempre denosta esa representación porque en el fondo lo que pone en cuestión es la propia legitimidad que tiene el Partido Socialista cuando gana para hacer lo que ellos hacen cuando son ellos los que están en Moncloa y al frente del Gobierno. Es una estrategia de desgaste, de minar la credibilidad de unas instituciones que ellos entienden que no controlan y que por tanto no trabaja en esos intereses. Ellos creen que el poder les pertenece, todo el poder que está administrado por esa voluntad popular, creen que es su mayoría, que les pertenece y que por tanto cualquiera que venga de un gobierno progresista no va a ser para ellos suficiente. ¿Por qué los jueces no están obligados a comparecer en el Congreso de los Diputados en una comisión parlamentaria cuando estamos obligados todos los ciudadanos? Bueno, porque se entiende que la separación de poderes obliga a que el poder legislativo no se entrometa en el funcionamiento, en términos de autos, de sentencias, de instrucciones judiciales, no se entrometa en el Poder Judicial, de la misma manera que siempre hemos dicho que el Poder Judicial no se puede entrometer en asuntos que tengan que ver con el Legislativo o que tengan que ver con el Ejecutivo. Que el presidente del Gobierno vaya a reunirse fuera de España con el señor Puigdemont responde al nuevo PSOE sin complejos que representa Óscar Puente. Yo diría que, primero, el presidente del Gobierno no ha dicho que se vaya a reunir fuera de España con el señor Feijóo, con el señor Feijóo en el Congreso, con el señor Puigdemont, no ha dicho en ningún momento que se vaya a reunir fuera de España, por tanto es una premisa de la que parte gente que tampoco sé muy bien a qué responde. Lo que Óscar Puente quiere transmitir es justamente en lo que estamos la mayoría de los miembros del Ejecutivo, que es en intentar hacer pedagogía que se sobreponga al ruido que el Partido Popular plantea, que impide escuchar argumentos, que plantea sobre elementos que instrumentaliza para simplemente atizar al gobierno de Pedro Sánchez. Ley de amnistía, gobierno en Pamplona u otros elementos en los que la lectura que el Partido Popular hace es que todos los días se rompe España y evidentemente España no se rompe. No sabemos cuál es el planteamiento que tienen para Cataluña, si es simplemente la represión a través de quitarle el autogobierno a través del 155, que es lo que significa este procedimiento, o la parte de los independentistas que directamente lo que reclaman es que Cataluña salga de España. Nosotros no compartimos ni una posición ni otra y por tanto a lo que vamos es justamente a posibilitar un acuerdo que mejore el autogobierno en Cataluña y que permita dar satisfacción a algunas de las demandas que muchas de ellas se consensuaron en el anterior Estatuto de Autonomía, votado por los ciudadanos en Cataluña, que posteriormente el PP recurrió al Tribunal Constitucional. Esquerra, y probablemente se lo trasladará así hoy el presidente aragonés al presidente Sánchez, sigue insistiendo en un referéndum de autodeterminación. ¿Está dispuesto el Gobierno a hablar de esta cuestión en este mandato? El presidente lo ha dicho muy claro y después de la entrevista con el señor Aragonés ha dicho claramente que nosotros no vamos a impulsar un referéndum de autodeterminación en Cataluña, lo hemos dicho siempre y lo mantenemos y por tanto lo que queremos es llegar a un acuerdo que nos permita hablar de aquello que favorece el autogobierno en Cataluña, que mejora su financiación, que permite reconocer sus singularidades que las tiene y en todos esos elementos creemos que hay un espacio de encuentro que es el que queremos explorar. Por tanto, siempre hemos sido muy claros respecto al referéndum de autodeterminación porque no tiene encaje constitucional y porque no compartimos
en lo que detrás de ese elemento va, que es intentar volver a enfrentar a catalanes. ¿Y el pacto fiscal, la negociación del pacto fiscal llegará a esa posición de máximos que plantea el independentismo de la cesión del 100% de los impuestos? Nosotros en la negociación que hablamos de esta materia se lo dejamos muy claro a los partidos independentistas respecto al reconocimiento de que necesitamos mejorar la financiación para Cataluña, que hay determinadas singularidades en la propia comunidad autónoma que obligan también determinadas competencias singulares, determinados elementos respecto a su identidad, como la lengua, que necesitan una consideración específica dentro del modelo de financiación y de los recursos con los que se dota a Cataluña. Para lograr el reconocimiento como actores políticos tanto de Junts como de Bildu, que es lo que dijo el presidente del Gobierno el otro día que se había propuesto en este mandato, ¿no sería necesario que antes recorrieran tanto Junts como Bildu algún camino que todavía no han explorado? Bueno, yo creo que todos tenemos nuestra opinión respecto a los sucesos de Cataluña, respecto a también, ¿no?, lo que significa la posición de Bildu, que concretamente en el Congreso de los Diputados lo que plantea permanentemente a este Gobierno son cuestiones que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida, pensiones, en relación con dependencia, en relación con elementos que sobre todo protegen a los trabajadores o que permiten en algunas leyes que para ellos son muy importantes, como la ley Mordaza, elementos singulares. Esto es lo que se habla con Bildu y yo quiero que los ciudadanos lo sepan porque no hay ninguna otra conversación que se pueda mantener con Bildu y por tanto para nosotros son actores políticos elegidos democráticamente por la ciudadanía, partidos legales que algunos se empeña permanentemente en decir que habría que ilegalizar. No conocemos la posición del Partido Popular respecto a esto, son partidos que entran en la Constitución, que no se exige militancia respecto a lo que ellos planteen o quieran. Si respetan las reglas del juego, si son partidos legales, si tienen toda la legitimidad, ¿por qué se puede acordar con ellos en el Ayuntamiento de Pamplona y no en Euskadi? Bueno, nosotros que tenemos en Euskadi un pacto muy sólido con el Partido Nacionalista Vasco, un pacto muy sólido que lleva ya mucho tiempo desarrollándose, en el que formamos parte de ese gobierno, no solamente hemos posibilitado ese gobierno, sino que formamos parte y por tanto nuestra experiencia ha sido realmente satisfactoria para el conjunto de Euskadi y también para lo que aporta nuestra relación con el PNV en la gobernabilidad de España. Y yo creo que con eso queda claro el por qué entendemos que el PNV para nosotros sigue siendo el socio prioritario. Si no hay previsto ningún recorte, habrá previsto un incremento de los ingresos. Hay previsto un incremento de los ingresos conforme la economía va creciendo, es decir, para poder cuadrar todos estos elementos no solamente se requiere que el gasto sea responsable. Pero la economía no va a crecer al nivel que ha crecido en los últimos años. Pero consolida los crecimientos, elementos muy importantes, y aunque no tenga el mismo ritmo de crecimiento, es decir, el ritmo de incremento del gasto público no puede seguir esa senda, tendrá que ser un incremento menor, pero no es un recorte, no es disminuir sobre lo que previamente está consolidado, que es lo que hacía el Partido Popular, es decir, quitarle recursos a la sanidad, en donde dieron una rueda de prensa planteando 10.000 millones menos para la sanidad pública de los que se estaban proporcionando. El Partido Socialista no ha puesto ninguna propuesta de este tipo encima de la mesa. Nuestro crecimiento del gasto tendrá que ser más moderado del que hemos tenido en estos años previos, pero seguirá teniendo una capacidad de poder atender nuevos compromisos y nuevas demandas que exige la ciudadanía. La ruptura entre Sumar y Podemos puede convulsionar la legislatura incluso más de lo que ya se prevé. A mí me hubiera gustado que Podemos no se hubiera salido de ese espacio político de Sumar, porque cuando nosotros hemos negociado el acuerdo de investidura, cuando hemos planteado en los compromisos de desarrollo del Gobierno, lo hemos hecho con una formación política que representaba a todo ese espectro, y que el hecho de que ahora conformen un grupo independiente, no formen parte de ese grupo parlamentario, pues evidentemente obliga también al diálogo singular con Podemos. Son cuestiones que tienen que dirimir internamente y parece que Podemos quiere concurrir a algunos encuentros electorales por separado, y yo lo único que le puedo decir es que midan muy bien que no haya un desperdicio metabólico de votos, que le digo yo, ¿no?, por eso de mi condición de médica, que no haya, bueno, pues algunos votos desde la izquierda que no se cristalicen en una representación efectiva, sea elecciones europeas, elecciones en el País Vasco o elecciones en Galicia.